La Vía Apia, el año 71 a.C. A lo largo de 200 kilómetros de la carretera más transitada del mundo antiguo, cada 30 metros aproximadamente, hay una cruz. En cada cruz, un hombre. 6.000 en total, todos esclavos, todos rebeldes, todos muriendo de la misma manera, con deliberada lentitud, para que cualquier viajero que llegara a Roma desde el sur tuviera que atravesar kilómetros y kilómetros de agonía humana como mensaje, como advertencia, como demostración de lo que le ocurre a quien se atreve a desafiar el orden sobre el que está construida la civilización más poderosa del mundo conocido. Este fue el final de la rebelión de Espartaco, el mayor levantamiento de esclavos de la historia antigua. El movimiento que durante casi 3 años hizo que Roma, la potencia militar más formidable de su época, tuviera miedo de verdad. No el miedo ceremonial que los generales romanos fingían ante sus tropas para mantenerlas alerta. Miedo real. El miedo de una clase dominante que mira a su alrededor y comprende de repente que los esclavos que sirven su vino y construyen sus casas y trabajan sus campos son más que ellos, mucho más, y que si se organizan, no hay ejército en el mundo que pueda detenerlos. Esta es la historia completa de Espartaco. No la de la película de Kubrick con Kirk Douglas, que es magnífica, pero es ficción. La real. Y la real es más brutal, más inteligente y en algunos aspectos más trágica que cualquier versión que Hollywood haya producido. Para entender a Espartaco, hay que entender primero el mundo que lo produjo, porque la Roma de finales del siglo II y principios del siglo I a.C. era algo que no tenía precedente en la historia humana. Una economía esclavista a una escala que el mundo no había visto nunca y que no volvería a ver hasta las plantaciones del sur de Estados Unidos 18 siglos después. Se calcula que en la Italia romana de ese periodo entre el 30 y el 40% de la población total era esclava. 1 millón, quizás 2 millones de personas en condición de esclavitud en un territorio de unos 6 millones de habitantes. Los números son imprecisos, porque los romanos no realizaban censos de esclavos con la sistematicidad con que censaban a los ciudadanos libres. Pero el orden de magnitud está claro. 1 de cada 3 o 4 seres humanos que vivían en Italia no era libre. La fuente de esa masa de esclavos era principalmente la guerra. Cada pueblo conquistado, cada ciudad saqueada, cada ejército derrotado producía prisioneros que se convertían en mercancía. Las guerras de expansión romana del siglo II habían sido especialmente productivas en ese sentido. La conquista de Macedonia, la destrucción de Cartago en el 146, las campañas en Hispania y en Asia Menor habían inundado el mercado con esclavos de decenas de pueblos distintos, hasta tal punto que el precio de un esclavo corriente había caído dramáticamente. Dentro de ese sistema esclavista había jerarquías. En el fondo absoluto estaban los esclavos de las minas, cuya esperanza de vida se medía en meses. Las condiciones en las minas de plata de Laurión en Grecia o en las minas de oro de Hispania eran tan brutales que los propietarios no intentaban siquiera mantener con vida a sus esclavos más de lo necesario. Era más barato comprar uno nuevo que invertir en la salud del que tenía. Un poco mejor, aunque no mucho, estaban los esclavos agrícolas de las grandes fincas, las latifundias que habían ido absorbiendo las tierras de los pequeños agricultores libres arruinados por las guerras. Trabajaban en cadenas durante el día, dormían en barracones cerrados con llave por la noche y eran tratados con la misma consideración económica que se tiene por un buey. Útiles mientras trabajan, reemplazables cuando no pueden. Y luego estaban los gladiadores, una categoría aparte, peculiar, que mezclaba el privilegio con la condenación de una manera que no tenía equivalente en ninguna otra forma de esclavitud. Los gladiadores eran esclavos con un valor de mercado extraordinariamente alto.
Un gladiador bien entrenado y con experiencia podía valer lo que varios años de trabajo de un esclavo agrícola corriente. Ese valor económico se traducía en un tratamiento radicalmente diferente. Eran alimentados con dietas específicas diseñadas para maximizar su rendimiento físico, atendidos por médicos cuando se lesionaban, entrenados durante años por instructores especializados. Vivían en instalaciones que, comparadas con los barracones de los esclavos agrícolas, eran casi lujosas. A cambio de algo, matar o morir en la arena para entretenimiento del público romano. Ese era el trato. Mejor comida, mejor cama, mejores cuidados médicos y a cambio, la posibilidad de que en cualquier momento un hombre que no conoces de nada intente clavarte una espada en el cuello mientras 50.000 personas te observan y aplauden. La Ludus, la escuela de gladiadores, era un espacio de una intensidad humana extraordinaria. Hombres de decenas de pueblos distintos, que no compartían lengua, ni cultura, ni religión, vivían juntos, entrenaban juntos, comían juntos y sabían que cualquier día podían morir. En ese ambiente se formaban lazos de una profundidad que pocas circunstancias de la vida pueden producir. La proximidad constante con la muerte hace que las amistades sean absolutas o no sean nada. Fue en una de esas escuelas, la Ludus del entrenador Lentulo Batiato en Capua, donde ocurrió en el verano del 73 a.C., algo que cambiaría la historia. Sobre los orígenes exactos de Espartaco, las fuentes antiguas no se ponen completamente de acuerdo, pero en los puntos esenciales hay consenso. Era tracio, probablemente del actual sur de Bulgaria o norte de Grecia. Había servido en algún momento como auxiliar en el ejército romano, lo que significaba que tenía entrenamiento militar real. Conocía las tácticas romanas desde dentro y hablaba suficiente latín para comunicarse. En algún momento fue capturado o vendido como esclavo y acabó en la Ludus de Capua. Plutarco lo describe con una precisión que resulta notable para un historiador que escribía más de un siglo después de los hechos. Un hombre no solo de gran valor y vigor físico, sino superior en inteligencia y más humano que lo habitual en su condición. Esa combinación, la inteligencia táctica de alguien que había visto cómo funciona el ejército romano desde dentro, más la capacidad de conectar emocionalmente con hombres de orígenes radicalmente distintos, es lo que explica lo que ocurrió después. En el verano del 73, unos 200 gladiadores de la Ludus de Capua planearon una fuga masiva. Alguien los delató y la conspiración fue descubierta antes de ejecutarse completamente. Solo unos 70 u 80 hombres consiguieron escapar, armados principalmente con lo que encontraron en las cocinas: cuchillos, espetones, herramientas. Huyeron hacia el sur y se refugiaron en las laderas del Vesubio, el volcán que en ese momento llevaba siglos sin erupcionar y cuyas laderas estaban cubiertas de vegetación densa que ofrecía cobertura. Roma envió al pretor Claudio Glabro con 3.000 hombres para capturarlos, una fuerza que parecía más que suficiente para aplastar a un grupo de esclavos fugitivos sin armamento real. Claudio Glabro cometió el error que cometen todos los que subestiman a su enemigo. Bloqueó el único camino de bajada del Vesubio y se instaló a esperar. Los esclavos estaban atrapados. Morirían de hambre y sed sin que los romanos tuvieran que arriesgar a un solo soldado. Espartaco tenía otro plan. Sus hombres trenzaron sogas con la vid silvestre que crecía en las laderas del volcán. Durante la noche, se descolgaron por el lado más escarpado de la montaña, el que los romanos habían dejado sin vigilar porque lo consideraban impracticable. A primera hora de la mañana cayeron sobre el campamento romano por la retaguardia, completamente por sorpresa, y en el combate que siguió derrotaron y dispersaron a los 3.000 soldados del pretor.
La noticia se extendió por toda Campania con una velocidad que los romanos no esperaban. Esclavos agrícolas, pastores esclavos, fugitivos de todo tipo comenzaron a llegar al campamento de Espartaco en las laderas del Vesubio. En semanas, el grupo de 70 fugitivos se había convertido en un ejército de varios miles. Lo que siguió durante los 3 años siguientes fue una campaña militar que todavía hoy estudian en las academias militares como ejemplo de guerra irregular, llevada a su máxima expresión por un comandante de genio. Roma envió sucesivamente a los pretores Varinio y Cosinius con fuerzas mayores. Espartaco los derrotó a ambos, capturando en el proceso armas, armaduras y caballos que equiparon a su ejército creciente con material romano de calidad. En el 72 a.C. derrotó a los 2 cónsules en ejercicio, Léntulo y Gelio, que habían salido al campo con ejércitos consulares completos. Para entonces, el ejército de Espartaco era una fuerza de decenas de miles de combatientes que controlaba gran parte del sur de Italia. Espartaco no era solo un luchador extraordinario, era un organizador militar de primer nivel. Estableció una estructura de mando clara en un ejército formado por hombres de docenas de lenguas y orígenes distintos. Distribuyó el botín de forma igualitaria entre sus tropas, lo que generó una lealtad que el sistema de privilegios diferenciados del ejército romano no podía comprar. Prohibió que sus hombres acumularan oro y plata personalmente, forzando a toda la riqueza capturada a circular dentro del ejército como recurso colectivo. Y tomó decisiones tácticas de una sofisticación que sus enemigos romanos tardaron demasiado en reconocer. Evitaba el combate campal cuando no tenía ventaja. Atacaba las líneas de suministro en lugar de los puntos fuertes. Usaba el terreno con una maestría que sugería un conocimiento íntimo de la geografía italiana, que probablemente había adquirido durante sus años de servicio en el ejército romano. Aquí las fuentes antiguas presentan una contradicción que los historiadores llevan siglos debatiendo. En algún momento del 72, con el ejército en su punto de máxima fuerza, Espartaco podría haber tenido la oportunidad de cruzar los Alpes y llevar a su ejército fuera de Italia hacia la libertad. Plutarco dice que ese era el plan de Espartaco: cruzar los Alpes, dispersarse, que cada uno regresara a su tierra. Pero sus lugartenientes principales, Crixo y Oenomao, y la mayoría del ejército, no querían huir. Querían seguir luchando. Habían probado la victoria y querían más. Tenían cuentas que saldar con un sistema que los había tratado como animales y que ahora temblaba ante ellos. La sed de venganza y la embriaguez del éxito pesaron más que la prudencia. Espartaco cedió, y ese fue, casi con certeza, el error que selló el destino de la rebelión. Marco Licinio Craso era el ciudadano más rico de Roma. Había construido su fortuna de maneras que sus contemporáneos encontraban brillantes y moralmente cuestionables a partes iguales. Compraba las propiedades de los ciudadanos proscritos por Sila a precio de saldo. Especulaba con bienes raíces en una ciudad donde los incendios frecuentes creaban oportunidades constantes de comprar barato y vender caro. Prestaba dinero a tipos de interés que aprovechaban al máximo la desesperación de sus deudores. Pero Craso tenía un problema. En Roma, la riqueza sin gloria militar era una forma incompleta de poder. Los grandes hombres de la República eran los que habían mandado ejércitos y ganado batallas. Craso era el hombre más rico de Roma, y sin embargo, Pompeyo y César, sus rivales políticos, lo eclipsaban en prestigio porque tenían victorias militares que él no tenía. La rebelión de Espartaco era su oportunidad. Se ofreció al Senado para financiar y mandar el ejército que aplastara la rebelión. El Senado, que había agotado ya a varios generales competentes contra Espartaco, aceptó. Craso asumió el mando de 6 legiones y aplicó contra sus propias tropas una medida que Roma no había usado en generaciones.
La decimación. Cuando una de sus unidades huyó ante los esclavos en un enfrentamiento inicial, Craso la formó en línea. Hizo avanzar a cada 10º hombre por sorteo y los ejecutó delante del resto. 500 hombres muertos por sus propios compañeros de armas ante la vista de todo el ejército. El mensaje era brutal y perfectamente calculado. Os tengo más miedo yo a vosotros que vosotros a Espartaco. A partir de ese momento, las legiones de Craso no huyeron más. Espartaco intentó negociar con piratas cilicios para cruzar a Sicilia con parte de su ejército y abrir un nuevo frente. Los piratas cobraron el dinero acordado y no aparecieron. Espartaco se encontró bloqueado en el extremo sur de Italia, en la punta de la bota de la península, con Craso construyendo un muro de norte a sur, de mar a mar, para atraparlo. El muro era una obra de ingeniería impresionante para el tiempo en que fue construido. Una zanja de varios metros de profundidad y anchura, con empalizadas a ambos lados, cruzando toda la anchura de Calabria. Craso pretendía hacer con Espartaco lo que Espartaco había hecho con él, encerrarlo y dejar que el hambre hiciera el trabajo. En una noche de tormenta del invierno del 71, Espartaco rompió el muro. Sus hombres cegaron un segmento de la zanja con tierra, madera y todo lo que encontraron, incluyendo, según algunas fuentes, los cadáveres de sus propios caídos, y cruzaron en masa. Consiguió sacar a gran parte de su ejército de la trampa, pero ya era demasiado tarde. Pompeyo llegaba del norte con sus veteranas legiones de Hispania. Lúculo llegaba del este desde Tracia. Craso los presionaba desde el sur. El cerco se cerraba desde 3 direcciones simultáneamente. La batalla final se libró en Lucania, en el centro del sur de Italia, en la primavera del 71 a.C. Las fuentes antiguas no son completamente precisas sobre el lugar exacto ni sobre los detalles del combate, pero sobre lo esencial hay acuerdo. Antes de la batalla, según Plutarco, alguien le trajo a Espartaco un caballo. Él lo rechazó. Dijo que si ganaban, habría muchos caballos entre el botín enemigo y que si perdían, no lo necesitaría. Luego mató al animal con su propia espada. El gesto no era teatral. Era la declaración de un hombre que sabe lo que va a pasar y ha decidido cómo afrontarlo. En el combate que siguió, Espartaco intentó lo único que podía cambiar el resultado: matar personalmente a Craso. Si el general romano moría, el ejército podría desorganizarse lo suficiente para abrir una brecha. Espartaco se abrió camino a través de las líneas enemigas, matando a 2 centuriones que intentaron detenerlo. Llegó hasta la guardia personal de Craso antes de ser rodeado por un número de soldados que ningún hombre, por excepcional que fuera, podía enfrentar solo. Murió luchando. Su cuerpo nunca fue identificado entre los miles de cadáveres del campo de batalla. Roma nunca tuvo el cadáver que hubiera querido exhibir. Nunca pudo clavar a Espartaco en una cruz. Nunca pudo dar al público la satisfacción visual de ver al enemigo derrotado y muerto de manera controlada y ceremonial. Fue su última victoria, la única que Roma no pudo arrebatarle. Los 6.000 esclavos crucificados a lo largo de la Vía Apia no fueron un acto de crueldad irracional. Fueron un mensaje político cuidadosamente calculado. Roma era una sociedad donde la minoría propietaria vivía rodeada de una masa de esclavos que la superaba numéricamente de manera aplastante. La pesadilla que Espartaco había estado a punto de convertir en realidad era la pesadilla que todo romano rico tenía en algún rincón de su mente: que los esclavos se organizaran, que encontraran un líder capaz, que usaran la inteligencia táctica y la desesperación de los que no tienen nada que perder para derrotar a los ejércitos que se les pusieran delante. Espartaco había demostrado que era posible.
3 años de victorias contra los mejores generales de Roma lo habían demostrado de manera incontrovertible. Eso no podía quedar sin respuesta. La respuesta tenía que ser tan visible, tan prolongada, tan imposible de ignorar, que ningún esclavo en ningún rincón de Italia pudiera pensar en la rebelión sin ver simultáneamente esas cruces en su mente. 200 kilómetros de cruces. El cuerpo de un hombre cada 30 metros, muriendo durante días a la vista de todos los que viajaban hacia Roma. No fue crueldad, fue propaganda del terror en su forma más literal y más eficaz. Hay una pregunta que los historiadores llevan siglos haciéndose sobre Espartaco. ¿Qué quería realmente? Las fuentes antiguas son sorprendentemente unánimes en la respuesta. Y esa respuesta contradice la imagen que el siglo XIX y el siglo XX construyeron de él. Espartaco no combatía para abolir la esclavitud. No tenía un programa político revolucionario en el sentido moderno. Combatía para escapar de la esclavitud, que es algo radicalmente diferente. El objetivo de la rebelión, según todas las fuentes disponibles, era siempre sacar a los esclavos fuera de Italia, no reorganizar la sociedad romana. Espartaco quería llegar a los Alpes, cruzarlos y que cada grupo se dispersara hacia su tierra de origen. Era un plan de fuga masiva, no una revolución. Fue el siglo XIX el que convirtió a Espartaco en símbolo del proletariado en lucha contra el capital. Marx lo llamó su héroe favorito de la antigüedad. La novela de Howard Fast de 1951 y la película de Kubrick de 1960 completaron la transformación. El gladiador tracio se convirtió en el arquetipo universal del oprimido que se levanta contra el opresor, en el símbolo de que es posible decir no al poder cuando el poder parece absoluto e inamovible. El Espartaco histórico era probablemente más pragmático y menos ideológico que esa versión, pero eso no hace su historia menos extraordinaria ni menos relevante. Un hombre que llegó a Roma como mercancía, que aprendió a matar para el entretenimiento de sus dueños y que con 70 compañeros armados con cuchillos de cocina puso en jaque al mayor imperio del mundo durante 3 años. Ese hombre no necesita que le añadan ninguna ideología para ser extraordinario. Lo es por sí solo. El cuerpo de Espartaco nunca fue encontrado. Roma nunca pudo exhibirlo. Y quizás eso explica en parte por qué su nombre ha sobrevivido 2100 años con una fuerza que los nombres de muchos emperadores y generales romanos no han conseguido mantener. Las 6000 cruces de la Vía Apia fueron diseñadas para borrar la memoria de la rebelión, para convertirla en una advertencia y no en una historia. No funcionó. La memoria de Espartaco sobrevivió a las cruces, sobrevivió al Imperio Romano, sobrevivió a la Edad Media y llegó hasta nosotros con suficiente fuerza para inspirar novelas, películas, series de televisión y movimientos políticos en continentes que los romanos nunca conocieron. Hay algo en su historia que resuena independientemente del contexto histórico. Algo sobre la dignidad humana y los límites del poder y la pregunta de si hay circunstancias en las que decir no al orden establecido, aunque cueste todo, es la única respuesta posible para alguien que quiere seguir mirándose al espejo. Espartaco respondió esa pregunta con su vida y 2000 años después seguimos hablando de su respuesta. Si este video te ha gustado, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, activa la campanita y la semana que viene seguimos con más historia real contada sin filtros. Porque la historia real, como has visto hoy, siempre supera a la ficción. Nos vemos.